Estimado magíster, estimados compañeros, somos el grupo L de la asignatura Fundamentos Matemáticos para la Ingeniería, Facultad de Ciencias e Ingeniería, Carrera de Tecnologías de la Información. Integrantes: Anchundia Mayerly, Bonoso Mayra, Gilson Jumbo, Rendón Andreina y mi persona, Granja Cristian. En esta ocasión expondremos sobre el tema perteneciente a la unidad 4, tema 11, vectores en el espacio, con los subtemas definición de propiedades y propiedades de los vectores, magnitud y ángulos directores. Para comenzar con la exposición, como introducción tenemos que un vector en el espacio es cualquier segmento orientado que tiene su origen en un punto y su extremo en el otro, y se representa en un plano bidimensional o tridimensional, y también conocido como espacio vectorial. En el ámbito matemático, físico, ingeniería y otras ciencias experimentales, los vectores son herramientas fundamentales que nos permiten representar magnitudes que tienen tanto dirección como tamaño. Entre sus características principales están la magnitud, que es el tamaño o longitud del vector, y los ángulos que forman con otros vectores o ejes de referencia. Para continuar, mi compañera. Ya, yo les voy a exponer un poco sobre la definición y propiedades de los vectores. Tenemos lo que es vector tridimensional. Un vector tridimensional es una entidad matemática que posee cuatro propiedades fundamentales. Tenemos la magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Y se representa en un espacio cartesiano con ejes X, Y y Z. Puede tener su origen entre ceros o entre dos puntos específicos, P1 y P2 en el espacio. Esta representación es crucial para describir fenómenos en el espacio 3D real, sirviendo como base fundamental para la geometría analítica y la física espacial. Tenemos lo que es el componente de los vectores tridimensionales. En primer lugar, cuando trabajamos en el espacio tridimensional, un vector tiene tres componentes que corresponden a cada uno de los ejes X, Y y Z. Tenemos el primero. Es un componente del eje X representado como A y X. Ese es el valor que el vector tiene en la dirección horizontal, o sea, hacia adelante o hacia atrás en un plano. El segundo, ese es el componente en el eje Y, representado con A y Y. Punto J. Este muestra la parte del vector que va en la dirección vertical hacia los lados. Tenemos el tercero. Encontramos el componente en el eje Z, que se representa como AZ.K. Este componente indica la parte del vector que va hacia adelante, hacia abajo, en profundidad. Tenemos el tercero. El tercero. El componente en el eje Z, que representa como AZK. Este componente indica la parte de vector que va hacia arriba, hacia abajo, allá, en la profundidad. Finalmente, al sumar los tres componentes se forma el vector completo en el espacio tridimensional, lo que nos permite representar magnitudes como fuerzas o desplazamiento con direcciones a las tres dimensiones. Tenemos lo que son las propiedades de los vectores. Tenemos lo que es la dirección en el vector, que es tridimensional, que es la línea recta sobre la cual actúa. El 2, tenemos el sentido. El sentido indica la orientación particular a lo largo de la dirección, que se representa con la punta de la flecha del vector. Como pueden ver, aquí tenemos un ejemplo de los vectores. Tenemos lo que es la magnitud, también conocida como módulo. Es la longitud del vector o la fuerza que lo representa. Tenemos el punto de aplicación. El punto de aplicación es el origen o el punto inicial, desde donde el vector se considera que actúa esta propiedad. Es de vital importancia. A continuación, mi compañero. Continuando con el tema de exposición, tenemos la magnitud. La magnitud de un vector tridimensional se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y los ángulos directores son los ángulos que el vector forma con los ejes X, Y y Z.
y se pueden encontrar utilizando los cosenos directores, que son los cosenos de estos ángulos. Para este cálculo de la magnitud, dado un vector x, y, z, tenemos esta fórmula que es la magnitud del vector v, componentes x, y, z, la suma de estas componentes elevadas al cuadrado. Este valor siempre resultará un escalar no negativo que representa la longitud o intensidad de este vector. Para los ángulos directores, ya sea el alfa, el beta o gamma, cualquiera de estos ángulos, son los ángulos que el vector v forma con los ejes x, y, z respectivamente. Se calculan utilizando los cosenos directores y aquí tenemos, como se visualiza, la fórmula coseno de alfa, que es la componente dividido para la magnitud del vector, el coseno de beta, de la componente y, dividido para la magnitud de ese vector, y para el coseno de gamma, asimismo la componente z, entre la magnitud del vector. Para encontrar los ángulos en sí, se utiliza la función arcoseno, que esta función la podemos utilizar en la calculadora como coseno a la menos 1, incluyendo todos los datos como están, la componente x y la magnitud que obtengamos de cada uno de los vectores. Como ejemplo práctico o como una parte de este ejemplo que vamos a presentar, tenemos dado el vector A de las componentes 3i más 4j más 5k. Esto que es lo mismo como tener x, y, z. Calcular la magnitud del vector y los ángulos directores. Perdón. Para la magnitud de un vector tenemos, como se dijo anteriormente, que es la suma de sus cuadrados, perdón, de sus componentes elevadas al cuadrado, y esto entre raíz cuadrada. Aquí reemplazamos estos valores, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. 3 al cuadrado nos da 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, teniendo un valor de 55 que al realizar esto nos da un valor de 7.071. A continuación, mi compañero. Listo. En el siguiente ejemplo práctico, vamos a calcular los ángulos directores de alfa, beta y gamma. Son los ángulos que forman el vector con los ejes x, y z, respectivamente, ¿verdad? Si podemos observar acá en la parte de arriba, tenemos el vector b con 3,4,5. Ya vamos a calcular la magnitud entre ellos, que vamos a utilizar pues el vector v, que es igual porque siempre lo vamos a colocar al cuadrado o a la segunda potencia, que en este es 3 con el exponente 2, más 4 con el exponente 2, más 5, ¿no? Esto lo vamos a duplicar calculando la magnitud, por ejemplo, 3 por 3, que viene a ser 9. Comenzamos a sumar 4 por 4, que viene a ser 16. Venimos más 5 por 5, 25. Entonces, este vendría a ser el valor de 50. Esto se usa en los cosenos. Aquí vamos a utilizar los cosenos directores. En la anterior diapositiva, pues, el compañero explicó para calcular, pues, la magnitud del vector, ¿verdad? Al calcular los cosenos directores, aplicamos, pues, coseno alfa, que es igual a 3, lo dividimos sobre la raíz de 50, que calculamos acá, observamos en la parte de arriba, de 50, que nos viene a dar a 0,424.
Vamos a el coseno director de beta con el eje de y, que vendría a ser 4 sobre la raíz de 50, que este equivaldría a 0,56. Nos vamos al coseno director para calcular el eje de las y con el gamma, vamos 5 sobre la raíz de 50, que vendría a dar 0,70. Luego de aquello vamos a calcular los ángulos usando las funciones inversas del coseno. Como decía el compañero, arco, seno, que lo vamos a hacer a la menos 1. Calculamos el ángulo alfa, coseno menos 1. Sacamos aquí ya el valor 0,42, que vendría a ser, sacamos el coseno, este vendría a ser 64,9 grados. Nos vamos a calcular el ángulo beta, el coseno menos 1, tenemos el valor de cada 0,56. Este nos vendría sacando ya los grados a 55,5 grados. Nos vamos a lo que es el ángulo gamma, que vendría a ser igual a coseno menos 1 por el 0,70, que ya lo habíamos calculado anteriormente, y nos va a dar un resultado de 45,0 grados. Nos vamos a la gráfica del ejercicio. Si podemos observar aquí, basado en la imagen pues, que tenemos aquí, podemos explicar o se puede visualizar que el cálculo de los ángulos directores del vector A, 3, 4, 5, que vendría, si usted lo ve en esta gráfica acá, ya, los puntos del vector es definido, por ejemplo, A1, que está en la parte de acá más alta, 3, 4, 5 es el punto extremo del vector, está en la parte más alta. Si nos vamos al B, que vendría acá, sería 0, si nos vamos al eje de la Z con el eje de la X, lo observamos por este lado, aquí está el punto origen, la intersección de esto, pues es 0. Si nos vamos al vector o al punto A de los vectores B1 y A1, el vector principal de este color, que lo vemos aquí visualizado, es de color azul. Ya, esto da, bueno, los tres componentes. Si nos vamos al AX, que estamos aquí, AX, si vemos que es 3, para el lado de las X está 3,0, estamos proyectando el eje de las X un componente horizontal que lo vemos de color rojo. Si nos vamos a proyectar sobre el eje de las Y, que lo podemos observar aquí, que está de manera horizontal de color verde, ya, entonces nos salía Y 0, que lo podemos observar aquí, 0,040. Si nos vamos a la proyección sobre el eje de la Z, que el componente está de color azul, hacia arriba, entonces vemos que 0, 0, llega hasta el 0,5. Si lo vemos de manera visual, representación en 3D, confirma que el vector 3, 4, 5 tiene su mayor componente en el eje de la Z, porque si observamos tiene 5, ¿verdad? 5 unidades. Si seguimos con el eje de las Y, tiene, ¿cuánto vemos aquí? 4. Y finalmente que estamos con el eje de las X, que tiene 3 unidades. Por eso el ángulo de Y tiene 45 grados, que es el más pequeño, indicando la mayor alineación hacia el eje de las Z. Si nos damos cuenta, este es mucho más pequeño que está del lado de acá. En la comparación de los vectores en 2D y en 3D, tenemos las características. Tenemos el componente. En el vector 2D tiene dos componentes que vamos siempre a visualizar, que es el X y Y. En cambio, en el vector de 3D tenemos los tres componentes, que es X, Y y Z. En la magnitud tenemos, pues, la magnitud de la B, en este caso V, igual, sacamos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Si nos vamos al vector 3D, está la magnitud de B igual,
Sacamos pues la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si nos vamos a las direcciones, un ángulo teta en el plano de x, y. En cambio, si nos vamos al vector de 3D, vamos a sacar tres ángulos directores con los ejes x, y z. En la visualización es fácil en un plano de 2D, pero en la de 3D es un poco más compleja porque requiere la tercera dimensión o las proyecciones. En las operaciones vectoriales vamos a calcular tres, que es la suma, restas y productos escalar, mientras en el vector de 3D sacamos la suma, la resta, el producto escalar y el vectorial. En las aplicaciones típicas, movimiento en un plano, fuerzas de estructuras planas. Pero si ya nos vamos a algo mucho más allá, ya vamos a sacar lo que es una navegación aérea, nos vamos a ir a una robótica, los gráficos en tercera dimensión y la física espacial. Seguimos con la siguiente diapositiva. Buenas noches. Bueno, seguimos con la comparación de vectores en 2D y en 3D. La visualización. Vectores en 2D son más fáciles de graficar y entender visualmente. Vectores de 3D requieren herramientas de visualización en 3D, software o proyecciones. Ángulos y dirección. En 2D basta un ángulo, por ejemplo, con respecto al eje X. En 3D necesitan tres ángulos directores para describir la orientación de vectores respecto a los tres ejes X, Y y Z. Magnitud. En 3D la magnitud toma en cuenta una dimensión extra, lo que puede aumentar la longitud de vectores aunque sus componentes en X y Y sean iguales a 1 en 2D. Comparación de vectores en 2D y en 3D. Los vectores en el espacio son más útiles en ciertas aplicaciones y su importancia radica en su capacidad por modelar y analizar fenómenos complejos en diversas disciplinas. Los vectores 2D son los más sencillos y adecuados para problemas planos y bidimensionales. Los vectores 3D permiten representar de forma más realista y precisa cualquier fenómeno que ocurre en el espacio. Elegir entre 2D o 3D depende del contexto. Si tu problema o fenómeno está limitado a un plano, 2D basta si involucra profundidad o volumen. 3D es necesario. Aplicaciones en 3D. Es esencial. Gráficos por computadora o videojuegos. Todos los movimientos, cámaras y objetos son vectores en 3D. Física. Fuerzas, campos eléctricos, aceleraciones, efectos. Ocurren en espacio tridimensional. Ingeniería mecánica o robótica. Para modelar el movimiento de brazos robóticos, drones, vehículos, navegación aérea o marítima. Trayectoria, velocidad y aceleración. Deben considerar las tres dimensiones. Simulaciones científicas. Fluidos, particulación, estructura en el espacio. Gracias. Continuando con la comparación de vectores, tenemos una comparación gráfica. Como se puede observar, la gráfica en 2D, como lo mencionaron mis compañeras, son más fáciles de visualizar. Tenemos un vector desde el punto 0 y con las componentes 2 en X, 4 en Y. Ingresando esto en GeoGebra, ingresamos las componentes, componente a X, 2, 0, componente a Y, que vale 4 en Y. Eso se coloca 0, 4. Y se visualiza de esa manera
sencilla y que se la puede incluso presentar en un dibujo, en cualquier gráfico sencillo. Si nos vamos a la parte 3D, en cambio, ya es un poco más compleja y asimismo tiene más funciones. Tenemos el ingreso de un vector con 3 componentes, 2, 4 y 3. En la componente AX tenemos el componente tiene un valor de 2. En Y tiene 4 y en Z 3. Observamos desde el punto de origen hasta dónde va el vector. Vector U con los componentes 2, 4, 3. Y en cada eje, el de la X, se forma según su componente, en el de la Y de la misma forma y en el de la Z igual. Cada uno tiene su color diferente para poder diferenciarlos. En esta presentación en 3D, incluso podemos realizar aquí lo que son el cálculo de todos estos ángulos, ya que sería un poco más complejo y una forma más distinta de presentarlo. Todo esto se puede realizar en esta comparación gráfica, como se presentó, la de 2D y la de 3D, de 3 dimensiones. Esto sería todo en cuanto a nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.